sobre unos pensamientos que venían a mi mente y que quiero tratar de transmitirle de una manera ordenada y sabiendo que tenemos Santa Cena y que también tenemos una invitación para ir allá con el pastor Marlon Carías. Si usted quiere acompañarnos, pues también está invitado. El lugar es Argyle y allá vamos a tratar de poner la dirección si usted gusta acompañarnos por la tarde, ¿verdad? Si no, pues vaya a ver su resumen deportivo o lo mejor de su novela, ¿verdad? Que no hay ningún problema, no nos ponemos molestos, ¿verdad? Ok, hermano, cuando nos hemos referido a los frutos, cuando hemos hablado de los frutos, siempre hay algo que define los frutos, o una de las cosas que definen los frutos, y una de ellas es el olor que desprenden. Digamos, usted se da cuenta que no necesita, o aunque lo llevaran más bien con una venda en sus ojos, a un supermercado, y usted, por ejemplo, agarrara esto, ¿verdad? Que estas no son de veras, ¿o sí? Ah, bueno. Entonces, le destripan una así, mire, le arrancan así y le dicen, bueno, ¿qué es esto? Si usted tuviera los ojos cerrados, solo con el olor sabría que es una uva. La gente invidente, ¿verdad? Tiene la característica de que se basa mucho en el sentido del olfato, ¿verdad? Y del tacto. Pero el olfato lo tienen muy desarrollado. Si usted tiene, incluso, ¿verdad? Los que tienen problemas con la vista, usted puede decir, es que fíjese que cómo siento yo los olores. Si es porque cuando uno pierde uno de sus sentidos, entonces alguno de los otros desarrolla esa función o sustitutiva para poder discernir y determinar qué es lo que hay frente a nosotros, ¿verdad? O alrededor de nosotros. Entonces, hay un pasaje de las Escrituras y lo he mencionado y realmente no lo busqué, pero quisiera tal vez si alguien me lo puede buscar, porque me viene a mente esto y ya ahorita voy a tratar de llevarlo a donde quiero para desarrollarlo. Pero dice la palabra del Señor, y eso lo vemos desde el inicio, a través del apóstol Pablo, que Eva había sido engañada en sus sentidos. Entonces el engaño de sus sentidos, o el engaño en sus sentidos, la llevó a perder prácticamente pues el lugar de bendición, ¿verdad? El paraíso de Dios que se había establecido, o el Edén que se había establecido en la tierra. Y yo me doy cuenta que entonces hay una parte importante en entender los sentidos en nuestra vida. Los sentidos en nosotros están pues diseminados en nuestro cuerpo, aunque la gran mayoría se concentra en nuestra cara o en nuestra cabeza, pues. Y entonces me doy cuenta que hay algo especial en el sentido del olfato. Las cosas que se perciben con el olfato tienen una característica especial. Y una de las características que se tiene es que lo pueden a uno llevar a un lugar determinado. Digamos, si usted, y yo le contaba la vez pasada de alguna manera, ¿verdad? Que cuando conocí a mi esposa, pues ella utilizaba un perfume que en un momento pasamos un día, ¿verdad? De estos ahí en el mall, cuando me están haciendo pedazos la tarjeta. Yo lo percibí y me volvió a ese lugar, ¿verdad? A cuando nos conocimos, ¿verdad? Entonces, hay algo que tiene, algo poderoso en los olores, en las fragancias, hay algo poderoso. Y entonces yo, no sé si alguien, encontró leámoslo por favor, hermano.
Es 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces dése cuenta que los sentidos a donde nos llevan es a que nos mantengamos en la sincera fidelidad al Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. El extravío es de la sincera fidelidad al Señor. Entonces, si nosotros, hermano, nos extraviamos en ese sentido, pues nos extraviamos de la fidelidad, definitivamente. Amén. Pero volviendo un poquito a esto, a la fragancia, y lo digo por los sentidos porque me vino a mente en cuanto al sentido del olfato. Dios, nuestro Dios, dice la Biblia que aquel que hizo los ojos no podrá ver, ¿acaso no podrá ver? El que hizo las manos no podrá palpar, el que hizo los pies no podrá caminar. Claro que lo hace. Entonces el que hizo también la nariz, claro que puede oler, definitivamente. Entonces quiero platicar con usted, yo le titulé a este tema, ¿qué fragancia usas? Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo, pero no es la fragancia esa de 7 machos que usa, ¿verdad? No. Me refiero no al perfume que usa, sino a la fragancia, el olor que desprende. Pregúntele, por favor, ¿qué olor desprendes? Dígale. Si no se bañó, ni le pregunte, ¿verdad? Porque ya va a ser notorio. Pero ¿qué fragancia usas? Esa es la pregunta. ¿Qué fragancia es la que tú despides? ¿Qué fragancia es la que sale de ti? Eso es lo que va a determinar si nuestro Dios, hermano, está o no está agradado. Yo no sé si usted ha pasado, hermano, en lugares o de repente cuando uno tira la basura y la deja ahí por algunos días, y uno abre la casa o el departamento o el apartamento, como le quiera llamar, hermano, aquella estocada, ¿va? Así, ¡pum! Y uno dice, algo se echó a perder. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que está ahí descompuesto despide un olor. Ese olor es desagradable. Pero también hay lugares donde usted entra, ¿verdad? Y lo primero es que percibe un olor, tal vez a canela, a lavanda, ¿verdad? O qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿verdad? Y usted dice, ¡ala, qué rico! Yo quisiera tener ese mismo olor en mi casa. Porque le fue agradable, ¿verdad que sí? Ok, entonces, hermano, o cuando usted se acerca también a alguien, ¿verdad? De repente lo saluda o la saluda de beso y percibe, ¿verdad? Y dice, ¡ay, qué rica esta fragancia!, ¿verdad? Y entonces le voy a preguntar dónde lo compró o dónde la compró. Entonces, la situación está en que nuestro Dios, como sus sentidos son como los nuestros, tiene también el sentido del olfato muy desarrollado. Nuestro Dios tiene el sentido del olfato muy desarrollado. Y una de las cosas que atraen al Señor, o lo hacen retirarse, es el olor, es la fragancia que se despide de un cierto lugar. Amén. Entonces, quiero platicar con usted acerca de esas fragancias. Y usted pues se ubicará en donde usted está, ¿verdad? Aunque hay varias, pero quiero dejarle algunas en su corazón. Vaya conmigo, por favor, entonces a 2 Corintios, capítulo 2, y verso 14. Y que el Señor nos auxilie, ¿verdad?, con su espíritu para poder dar a conocer esto. En el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén y ahí vamos a partir. ¿Lo tenemos? 2 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, oiga, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor o la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
Ok, voy a detenerme un momentito aquí. Entonces, mire hermano, una de las cosas que nos habla el Señor a nosotros es en cuanto al olor del conocimiento. Cuando se habla del olor del conocimiento, entonces, hermano, quiere decir que en nuestra vida, y déjeme nada más hacer un paréntesis. Usted sabe que para hacer el extracto de los olores, hermano, de las plantas y de algunos otros lugares, lo que hay que hacer es exprimir aquello, ¿verdad? Es decir, hay que pasarlo ya sea por un trapiche, con una piedra, con alguna cosa, cuando se destripa, ¿verdad? Cuando se aplasta, entonces desprende el olor. Entonces, usted se va a dar cuenta que muchas veces el método de Dios para que nosotros desprendamos olor es que nos exprime, ¿verdad? Nos pone contra la roca que es Cristo. Y entonces nos deja caer su espíritu. Y entonces nos hace así, mire. ¿Sabe para qué? Para que entonces nosotros despidamos olor. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de olor es el que nosotros desprendemos. Bueno, entonces, este primer aroma, fragancia, olor, como usted le quiera llamar, es el olor del conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto conocimiento tengo yo de Cristo? Porque ahí de eso se trata. De cuánto realmente hay en mi vida en cuanto al conocimiento de Cristo. Mire, hermano, cuando uno va, y esa es una de las cosas que estamos viendo en la actualidad, y es que la iglesia se está desviando precisamente y está metiendo olores distintos, olores no fragantes a Dios, con lo que hace, con lo que dice. Porque si algo, y no me va a dejar usted mentir, pero si algo realmente ha estado desprendiendo muchas veces un olor que no es agradable, hermano, es el olor de la alabanza y de la adoración a Dios. Porque sencillamente la gente empieza a meter su conocimiento y no el conocimiento de Dios. Y esas cosas, hermano, empiezan a desprender, pareciera buena, pareciera que están bien, pareciera que están a tono con las cosas que Dios dice, porque mire, cualquiera puede decir, no, pero si es que se está alabando a Dios, probablemente se esté alabando a Dios, pero la verdad es, ¿qué desprende aquello de nosotros? ¿Qué tipo de olor desprende de dentro de nosotros? Porque digamos, si usted empieza a cantar, por ejemplo, un cántico en quebradita, ¿realmente cree usted que eso lo va a desprender de usted un olor grato para Dios o no? Porque la mayoría se justifica en decir, pero es un canto para Dios, tiene una letra para Dios. No sé si te sepas alguno, ¿sí? Pero la cosa es, hermano, que la gente se ha escudado en decir, es para Dios, pero no sabe realmente que lo que Dios busca no es la letra. Lo que Dios busca es la fragancia que sale de dentro de mí. Si verdaderamente a lo que me lleva es alabar a Dios, hermano, o a que mi viejo hombre vuelva otra vez a salir. Porque perdóneme, pero ahora hay de todo tipo, ¿va? de alabanza, en el ritmo que usted quiera, ¿verdad? Pero se han justificado es que le ponemos la palabra de Dios bueno, pues, por ejemplo, ¿va? Un ejemplo que da el hermano Germán que a mí me da risa, ¿va? Y es, Cristo ya viene, por su iglesia a levantar.
¿A usted qué le parece? ¿Ah? La cucaracha, ¿va? Es la cucaracha. Y yo pregunto, ¿solo porque se le puso letra, eso significa que desprende de mí un aroma, un olor fragante? Lo más seguro es que nos va a salir olor a cucaracha. Esa es la situación. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque, hermano, en la actualidad se ha desviado, y por eso tomaba en cuenta lo que el apóstol Pablo dice. Que los sentidos, porque fíjese que es increíble, no increíble, ¿verdad? Porque Dios es creíble de todo, pero es tremenda la situación en el pensar que si nosotros más bien podemos oler, si nosotros podemos percibir, entonces nuestro Dios con mayor razón lo hace. Así que el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar en sus sentidos, es decir, pónganse pilas, pónganse atentos, dense cuenta si realmente, si ustedes lo perciben, nuestro Dios lo está percibiendo de una manera mucho más amplificada, de una manera superlativa. Entonces, no nos dejemos engañar en nuestros sentidos por estas cosas. Porque la gente se agarra en decir, bueno, le pusimos una letra a esta tonada, ¿verdad? Y eso es para alabar al Señor, pero no sabe realmente que la alabanza y la adoración lo que hacen en nosotros es también estarnos machucando o machacando para desprender un olor delante del Señor. Usted recordará, hermano, el caso de Acán. ¿Sí se recuerda el caso de Acán? ¿Cuántos no saben quién es Acán? Amén. Se lo voy a decir entonces. Acán, hermano, era un hombre que estaba dentro del pueblo de Israel, y cuando el Señor le dio la orden de ir a Jericó, a Josué, y le dijo que le iba a entregar o le había entregado ya la ciudad, le dijo, esa ciudad es anatema, es decir, está separada para mí, para determinar mi victoria, era lo que le estaba diciendo. Es decir, de ahí no van a tocar absolutamente nada. Porque lo que yo quiero es que todos los pueblos se den cuenta que yo estoy con ustedes. Entonces dijo Josué, está bien, Señor, entonces de la ciudad nosotros no tocamos nada. Nadie toca nada. Y esa fue la orden que se le dio a todos. La ciudad va a ser la ciudad nos la han entregado. Cuando todo esté aplastado por el Señor, nosotros no tocamos nada. Muy bien, dijeron todos, y entonces usted sabe todo lo que pasó, las vueltas en Jericó, se derribaron las murallas, y pasó todo lo que tenía que pasar. Pero salen otra vez a la guerra, y usted sabe que en una ciudad mucho más pequeña, que no estaba amurallada, pierden. Y entonces Josué se rasca la cabeza y dice, ¿pero por qué perdí? ¿O por qué se perdió? ¿Por qué el pueblo de Israel? Si las murallas que algunos historiadores dicen, ¿verdad? Bueno, los científicos dicen que tenía más o menos unos 12 metros de ancho la muralla, ¿verdad? Se derribaron, y ahora Jai, que era una ciudad pequeña, un pueblo más chico, sin todo lo que tenía Jericó alrededor, perdemos. Y entonces Josué se preocupó y llegó con el Señor y le dijo, ¿qué está pasando? Y entonces viene el Señor y le dice, es que lo que pasa es que a alguien dentro del pueblo desobedeció. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le dijo Josué. Ponlos a todos ahí y diles que me alaben. Y entonces empezó Josué, alaba, y aquel empezó, con cantos de júbilo, de liberación y todo, y al otro también, y al otro también, y al otro también, hacía todos, ¿va? Y de repente estaba Acán ahí puesto. Y entonces, hermano, cuando llega con Acán y le dice, alaba, adora al Señor, no pudo. Entonces, mire lo que hace
esa alabanza y esa adoración. Lo exprimió. Pero de él solo salió un olor de desobediencia. No era un olor grato para Dios. Entonces, ¿qué fue lo que... Esta es la situación más terrible. Yo le voy a decir algo. Yo creo que lo que salió del corazón de Acán, a causa de lo que había hecho, porque dice la Biblia que él tomó un lingote de oro, tomó unas monedas de plata y tomó un manto babilónico y se lo llevó a su casa. Entonces contaminó su casa. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que del olor que él desprendió, así quedó su casa oliendo para siempre. Porque dice que él, su esposa, sus hijos, todas sus propiedades fueron hechas un muladar, reducidas a un muladar. ¿Sabe qué es un muladar? Es el lugar donde el estiércol del ganado se va a echar. Entonces, quiere decir que dentro de él, ¿sabe qué? Salió un olor de muladar y así quedó para siempre. Porque, ¿a causa de qué? De la desobediencia, sí, definitivamente. Pero voy a esto, a que en la actualidad, por la falta de conocimiento, el pueblo empieza a perecer. Y muchas veces, aun cuando se tenga el conocimiento, no se tiene el entendimiento o entran a la desobediencia y hacen lo que se les da la gana. Y por eso es que usted ve que se empieza a tener ya no cultos de alabanza y de adoración, sino que se empiezan a tener cultos, hermano, de estar ahí pegándose unos con otros y conciertos, pero en total desconcierto, ¿verdad? Porque ya no sabe uno si es del mundo, si de dónde es, ¿verdad? La gente ahí golpeándose, tirándose. Aquel cuate que se tiró en medio de todo el público, lo malo fue que no lo agarraron, creo yo, y se metió un gran platanazo. Entonces, hermano, ¿qué ha ido pasando? Que han sustituido el conocimiento de Dios por el conocimiento humano. Entonces, mire, una de las terribles cosas que se da, porque es que, mire hermano, es tan fácil desviarse y que el Señor nos ayude a mantenernos, hermano, dentro del parámetro de la Biblia. Porque el conocimiento nos lo da la palabra, definitivamente. Pero es tan fácil desviarse cuando uno no tiene el conocimiento de Dios o cuando uno ha dejado de tener o de percibir o de buscar el conocimiento de Dios. Porque la gente viene y dice, si el diablo se robó, oiga la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad tan, ¿cómo le dijera? Tan pobre, ¿va? Si el diablo se robó la música, entonces nosotros tenemos que ir a recuperar esa música que el diablo se robó. Y entonces yo digo, ¿por qué? Yo les podría aplicar el verso que dice, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Pero es que entonces se volvió ladrón también del otro que es ladrón. No se trata de eso. No se trata de ir y recuperar la música. ¿Por qué? Entonces, para nosotros, no para nosotros, para esa gente, hermano, significa que el Dios que tienen es un Dios que está reducido a que hay que ir a recuperar lo que es de Él. ¿Por qué? Si nuestro Dios es un Dios creador. Un Dios creador y un Dios creativo. Un Dios que, perdón hermano, no le pide pan al hambre, ni cobijas al frío. Es un Dios que Él, con eso y sin eso, Él sigue siendo Dios. No necesita ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Mejor agarra gente y le da nueva inspiración. Para que surja entonces el verdadero olor que a Él le agrada. ¿Basado en qué? En el conocimiento de Él. ¿Por qué cree usted que David era el dulce cantor de Israel? ¿Por qué era el dulce cantor de Israel? Porque pasaba la gente y, qué rico sabe David. ¿Por eso era el dulce cantor de Israel?
¿Por qué era el dulce? ¿Ah? Dice que era conforme al corazón de Dios, pero si dice que era el dulce, porque cantaba con conocimiento, es decir, porque cuando hablaba inspiradamente. Entonces, esa era la dulzura. Porque el olor del dulce también se percibe, ¿o no? Y cuando pasaba el Señor y oía las palabras de David, decía, qué rico huele. Huele a dulce. Por eso era el dulce cantor de Israel. Porque lo que desprendía era conocimiento de Dios. Fíjese que digamos una de las cosas que el rey David, bueno, el rey David dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que dice es, yo prefiero, y creo que hay un canto así, si te acordás, Coca, donde dice, creo que es mejor un día que 1000 fuera de él. No me acuerdo exactamente, pero dice la palabra del Señor que David decía, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces yo la vez pasada estaba meditando en eso y decía, pero ¿por qué dice que prefería estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos? Y entonces, escuchando una prédica, creo que la daba el apóstol Germán, entendí que él, cuando llegó al atrio, se puso un efod de lino. Y él sabía que con el efod de lino podía ministrar más adentro. Podía ir más adentro. Entonces él dijo, lo voy a poner así, si yo me cuelo dentro de los sacerdotes, seguramente voy a poder llegar al lugar del atrio. Ya solo me falta el lugar santo. Y del lugar santo me paso al lugar santísimo. Es decir, él estaba viendo una oportunidad ahí. Y eso era el conocimiento de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hermano, cuando llega, usted sabe que ninguno que no era sacerdote podía comer de los panes de la proposición, ni siquiera los que se habían sacado del lugar santo, sino solo los sacerdotes podían comerlo. Entonces, pero como el anhelo, el deseo, él sabía que las misericordias, y de hecho el rey David también lo dice, porque para siempre son tus misericordias. Él conocía la misericordia de Dios. Él sabía de la misericordia de Dios. Entonces él dijo, no, yo conozco de la misericordia de Dios y yo sé que es mejor estar en el atrio porque cuando nos abran las puertas en algún momento, mire hermano, yo creo sinceramente que David tuvo un conocimiento más allá de Dios. Porque él sabía que un día se iba a romper el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y por eso se habla del tabernáculo de David. Porque en ese tabernáculo está roto el velo. ¿Por qué está roto el velo? Porque Jesús es del linaje de David. Así le decían a él. Jesús, hijo de David. Entonces, él tenía el conocimiento, él vio. Hay un pasaje donde dice, mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos. Creo que dice ese pasaje. Entonces, mire hermano, David sabía que Dios ya lo había visto y él entonces pudo ver en el futuro también lo que venía. Porque tuvo conocimiento de Dios. Tuvo conocimiento de Dios. Entonces, una de las fragancias que usted y yo tenemos que tener es el conocimiento de Dios. ¿Dónde lo conozco? A través de la palabra. ¿Dónde más lo conozco? En la alabanza, ok. ¿Dónde más lo conozco? En la adoración. ¿En dónde más lo conozco? En la obediencia. ¿En dónde más lo conozco? En la oración. ¿En dónde más lo conozco? Hay algo que se nos olvida y es algo que nosotros estamos haciendo en este momento. En la congregación. Ahí lo conocemos. En la congregación. Si dice la palabra que Él está en medio de la congregación de los justos, entonces ¿dónde se le conoce a Él?
Si usted quiere conocer a alguien, va a donde ese alguien está, o donde ese alguien se reúne, o a la casa de ese alguien, ¿o no? Entonces, se le conoce a él en medio de la congregación. Se le conoce a él en medio de la adoración. Se le conoce a él en medio de la alabanza. Se le conoce a él por la palabra, definitivamente. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, todo el olor fragante que él va a recibir, va a ser cuando nosotros le conocemos y lo anunciamos. Mire, a veces nosotros venimos, Señor, yo vengo a poner, Señor, en tus manos a mi marido, es un desventurado, mira cómo es, cambialo o cambiámelo. O cambiámela, ¿verdad? En el caso de las hermanas, o de los hermanos con las hermanas, etcétera, ¿va? Y uno viene a decirle un montón, va a quejarse con Dios. Y el Señor, hermano, así dice, pero ese olor no me es grato. Con ese olor yo no puedo responder. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos de entender, estoy refiriéndome a la oración, nosotros, ¿cómo deberíamos de orar? ¿Basado en qué? Del conocimiento de la palabra. Fíjese que sus discípulos llegaron con el Señor y le dijeron, mira Señor, Juan le enseñó a sus discípulos a orar, entonces enséñanos tú a orar a nosotros. Claro, les dijo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos veían que los discípulos de Juan en su oración tenían efectividad. Entonces dijeron, si el Señor es el Señor y es mayor que Juan, entonces si nos enseña a orar, nuestras oraciones serán más poderosas. Entonces, ¿qué querían? Conocimiento de la oración que tenían que hacer. Y fue lo que hicieron. Entonces el Señor les dijo, con mucho gusto, yo les doy el conocimiento. Cuando vayan a orar, oren y empiecen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí, todo lo demás que Él les enseñó. Ahora, si usted llega, Señor, mira, es que lo que pasa es de que va a venir mi suegra, y yo sinceramente no la quiero tantos días aquí. Así que ponle en el corazón a mi esposa, algo para que mi suegra se vaya. ¿Usted cree que el Señor va a responder a esa oración? No. Tal vez si me buscan un pasaje que está en Pedro, una de las cartas de Pedro, donde dice que nosotros debemos de estar bien con nuestras esposas para que nuestras oraciones no sean limitadas o no sean estorbadas. Entonces, a veces nosotros, hermano amado, por la falta de conocimiento, llegamos con el Señor y empezamos a orar de la manera que no es. Y eso significa que el olor que nosotros desprendemos, tal vez también, me parece que es en el capítulo 18, si no estoy mal, en el libro de Apocalipsis, donde dice que al incienso del incensario de Dios se le puso más incienso para que entonces de la mano del ángel subiera ese incienso, porque la Biblia dice que el incienso representa las oraciones justas de los santos. Ahora, el incienso, ¿para qué sirve, hermano? Literalmente, en lo literal, ¿para qué sirve el incienso? Es una fragancia, ¿verdad? A mí en lo personal no me gusta, al menos como lo he visto, ¿verdad? Pero ponen unos palitos ahí que están todo el tiempo humeando, ¿verdad? Y realmente, a mí en lo personal, como dijeron una hermana de mi pueblo, a mí me ofende. A mí no me gusta ese olor. Pero hay quienes sí les gusta. Así es la oración. Fíjese que el Señor, yo ahora, ¿verdad? Estoy percibiendo que no solo por los oídos, de lo que uno habla, el Señor responde, sino de lo que uno desprende como aroma. Entonces va acompañado de las palabras que el Señor escucha con el aroma que uno desprende. ¿Lo tenés ahí? Léelo, por favor. Amén. Es Primera de Pedro 3:7. A ver, ¿qué dice? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Va. Entonces, ¿cómo debe vivir? Algunas hermanas ya están codeando a sus esposos. Calma, espérese. Definitivamente, es cierto.
Pero usted también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Porque aunque usted es un vaso más frágil, no significa que uno no sea frágil. ¿Qué significa más frágil? ¿Ah? Mire. ¿Qué cree usted que es más frágil? ¿Este frasco o este frasco? La copa. Si yo los tiro al mismo tiempo, probablemente la copa tenga mayores probabilidades de quebrarse antes que este frasco. Pero eso no quiere decir que este frasco, si lo sigo tirando, no se va a quebrar. Sí, claro que se va a quebrar. Entonces también usted, hermana, no sea tan cuchillito de palo, ¿eh?, con su esposo, porque al final se quiebra también. Pero volvamos a esto. Entonces, la situación es, aprendamos a vivir sabiamente con nuestras esposas, para que entonces nuestras oraciones no sean estorbadas. Si encontramos donde dice que las oraciones son el incienso. Si lo tiene, amén. Por favor, leámoslo. Apocalipsis 8:3. Mire, pues por un 1 me equivoqué. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. El incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que llevaron delante del Señor? El incienso, las oraciones. Pero si usted me dijo que el incienso es para olerlo, no para oírlo. Entonces, ¿qué pasa? Que acompañado del clamor, de las palabras que salen de la oración, tiene que ir un olor grato para que el Señor responda. Por eso hay oraciones que no son respondidas. Cuando usted y yo entramos, hermano, porque aunque usted ore, por ejemplo, Señor, yo te ruego que me cambies a mi esposa. Señor, yo te ruego que me cambies a mis hijos. Sí, pero entonces hay que ver con qué olor usted está llegando delante del Señor, si lo está haciendo a través del conocimiento de la palabra o a través de cómo usted piensa que hay que meterse. Porque para empezar, usted debería llegar diciendo, y yo, ¿verdad?, por supuesto, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. Señor, que tu nombre sea bendito, Señor. ¿Sabe qué es eso? Lo que el Señor está diciendo es, propicia primero el tiempo para que Él se sienta agradado. Mire, cuando el rey Asuero escogió por esposa a Esther, dice la Biblia que ella estuvo 6 meses en aromas y 6 meses en mirra, que la mirra también desprende aromas. Entonces se puede imaginar usted una muchacha metida 6 meses ¿en qué fragancia? En sándalo. Y otros 6 meses, hermano, en lavanda. Se hace una banda de sándalos, ¿verdad? No, pero pues obviamente pasa en cualquier lado donde pase, hermano, va a desprender el olor que lleva. Entonces, la situación está en que el rey, hermano, sí, tal vez estaban las doncellas por allá paradas, ¿verdad? Decía, esta rubia de ojos claros está bonita. Esta trigueña está preciosa. Esta tiene medidas perfectas. Pero cuando pasó Esther, hermano, ¡ala, qué rico huele, con esta me quedo! Sí, porque a lo mejor las otras muy bonitas, hermano, pero... ¿verdad? Sí, perdón, pero es que, hermano amado, nuestro Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento de Él para poder entonces llegar. Mire,
Si hablamos de congregación, ¿cómo se congrega usted? ¿Y cómo me congrego yo? No, hermano. Mire, yo llego porque el domingo, en la mañana, tengo nada que hacer. Entonces voy a ver cómo van los hermanos, si llevan una su moda ahí que me guste, ¿verdad? Voy porque ahí está mi mejor amigo, mi mejor amiga, y me caen bien. Si esa es la manera de congregarse, qué mal aroma el que trae. Usted es pariente de Maradona, es mal aroma. Porque no está con un corazón dispuesto. Fíjese que el rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero si yo le digo al hermano, vamos a la casa del Señor, ¿será usted? Bien, hombre, vamos a la casa del Señor. ¿Y dónde queda, pues? Ahí a 5 minutos de su casa. Qué lejos. Pero está bueno, pues ahí pasa por mí. No tengo nada que hacer, ahí pasa por mí. ¿Usted cree que esa es la manera de venir al Señor? Si por eso la Biblia dice, aquel que viene triste, ¿qué debe de hacer? ¿Ponerse a cantar con todos para que se alegre o que le pongan unas de... ¿Así dice la Biblia? Entonces es falso el conocimiento de que, no hermanos, es que lo que tenemos que hacer es, mira Coca, ponete unas ahí, unas rancheras, unas baladas, unas así de, unas de hip hop y un reggaetón, para que todo el que viene así, caído, se levante. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. La Biblia dice que el que viene triste, ¿qué tiene que hacer? Oración. Entonces, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como uno se echa color, uy, no, si me pongo a orar van a decir que vengo triste. Y entonces por eso la gente no es capaz, y cuando salen, dicen, es que yo no sentí nada, hermano. Los mismos coros soy yo. Las mismas caras fueron las que yo vi. ¿Sí sabe por qué? Porque sencillamente no llegó obedeciendo. El conocimiento no desprendió de usted el olor fragante que Dios quería. Para usted el culto, mire hermano, cada culto puede ser diferente, aunque las mismas cadenas de coros se cantaran todo el tiempo. Pero depende del olor que usted desprenda. No depende de qué bonitos cantos los hermanos canten. Por eso es la percepción de cada uno. Hay quienes se van y dicen, ¿de qué predicó el pastor? No sé, pero estuvo buena la palabra. Hay otros que dicen, qué buenos chistes los que se aventó el pastor. Hay otros que se van y dicen, a mí me dio igual, yo no aprendí nada. Pero hay quienes se van gozosos, hermano. Y hay quienes que dicen, ¡ala, qué tremendo! Mire, tal vez no entendí todo, pero entendí una sola parte de la palabra y eso me trae a mí con gozo. Esto me trae cambiado. ¿Sabe por qué? Porque depende de cómo fue su fragancia. Así fue como atrajo al amado. Cada uno de nosotros tiene en sí mismo el poder atraer al Señor o hacer que Él nos rechace. ¿Por qué cree usted? La Biblia dice que el Señor Jesús fue la ofrenda de olor grato. Busquemos ese pasaje, por favor. Yo creo que ahí lo tengo, pero no me recuerdo exactamente dónde está. Pero dice que Jesús fue la ofrenda agradable al Padre. Pero ¿sabe que es contrastante eso? Cuando el Señor Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque entonces lo que pasó fue que el Padre se alejó, se retiró. Siendo Él la ofrenda agradable, porque la ofrenda, hermano, se quemaba al final, es decir, desprendía olor, y eso era ofrenda agradable para el Señor. Pero al mismo tiempo, esa ofrenda, es que en Jesús se cumplió todo. Pero en esa ofrenda
también hubo olor de muerte por sus pecados y mis pecados. Cuando cayeron sus pecados y mis pecados sobre el Señor Jesús, la ofrenda tomó un olor desagradable y el Padre se alejó. Pero cuando solo quedó el Señor Jesús, ya que todos los pecados habían sido, hermano, consumados o consumidos, más bien no consumados, sino consumidos, entonces el Padre volvió a oler, dijo, este es el olor de mi Hijo. Y tomó esa ofrenda como una ofrenda agradable para Él. Entonces usted y yo, hermano, cuando tenemos conocimiento, el conocimiento de la palabra, cómo me acerco, cómo vengo, cómo oro, cómo clamo, cómo desarrollo yo mi vida espiritual. Si lo hago en el conocimiento de Dios, entonces desprendo un olor agradable al Señor. Cuando no, entonces el Señor está alejado y dice, no. Hay otro pasaje en las Escrituras donde dice que el Señor ve al humilde de cerca y lo atiende. Y al orgulloso o al altivo, de lejos. ¿Sabe por qué? Porque la altivez y el orgullo hieden. Hermano, pero mire aquel hermano, qué conocimiento de la palabra el que tiene, se sabe la Biblia de pasta a pasta. Le puede decir a usted versículo por versículo de la Biblia. Se sabe el Torá. Y como dijera el hermano Germán también, ¿verdad? 3 lenguas muertas. Más parece que el muerto es él porque no lo atienden, ¿verdad? Como oye, hermano amado, pero ahí está el Señor y dice, y en cambio el otro, tal vez solo se sabe Juan 3:16. Pero como es humilde, entonces el Señor lo atiende y se acerca. Pero el altivo, aunque se sepa la Biblia, aunque sea, hermano, Pavarotti para cantar, ¿verdad? Y el mejor músico de la iglesia, pero si es altivo, ¿usted cree que esa ofrenda va a ser recibida? No, definitivamente que no. Entonces, hagamos, aunque ahí hay mucha tela que cortar, pero le voy a decir algo. Hay quienes se quejan y dicen, yo no sentí nada a usted. Y hay quienes dicen, ahora yo sentí una presencia de Dios tan extraordinaria. Entonces yo pregunto, depende de los músicos. Porque como no los conocemos, yo espero en el Señor que todos sean humildes, ¿verdad? Pero como no los conocemos, entonces yo no puedo decir, digamos, que el que tocó esto, aquí, allá, por causa de él, porque la gente es bien fácil, ¿verdad? Decir, no, es que lo que pasa es de que no fluyó nada. No es que no haya fluido nada, es que de usted no se desprendió ningún olor fragante, entonces el Señor no se acercó, sino que salió un aroma desagradable, el Señor estaba lejos. A veces viene la gente, y por eso digo, ¿verdad? Que no es la culpa todo de los de aquí, pero tampoco toda la culpa de los de allá, sino todo lo contrario, diría Cantinflas, ¿verdad? La cosa es que depende del de aquí y depende del de allá. Hermano, yo no entendí nada de la palabra. Bueno, depende del de aquí y depende del de allá. ¿Qué aroma desprenda mi vida en el conocimiento de Dios? ¿Quiero las cosas de Dios? Tengo que buscar el conocimiento de Dios. ¿Qué conocimiento tiene usted de Dios? Ay, hermano. Yo sí, la verdad es que no sé orar, no sé cantar, no sé predicar. Pero la pregunta es, si todas las pocas cosas que sabe hacer las hace en el conocimiento de Dios, va a desprender tal aroma para con el Señor que Él se va a acercar todo el tiempo a su vida. Y usted va a ver la gloria de Dios, definitivamente. Ok, sigamos en este pasaje, porque dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte. Mire, para los que se pierden, nosotros somos olor de muerte. ¿Por qué olor de muerte? ¿Usted nunca ha olido un animal muerto? Tan rico que huelen, ¿verdad?
Hermano, aquí tuvimos un tiempo, hace algunos años atrás, donde entraba uno y se le quedaba viendo mal al hermano de junto, hermano. Porque uno no sabía si había sido algo extraño ahí o no se bañó o qué onda, ¿va? Pero, que si en la parte de arriba estaban unas ratas muertas. Ya no se querían ni quedar a comer los hermanos, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces, hermano amado, para la gente que se pierde, nosotros somos un aroma de muerte, es decir, no nos quieren, para el que se pierde. Pero oiga esto, pero para los que se salvan, olor de vida. Entonces, nosotros, obviamente, al que le llevamos la palabra y la recibió y con gozo, hermano, se arrepintió y empieza a buscar del Señor, agradecido está con uno. Es que mire, gloria a Dios por su vida, gracias a Dios, ¿verdad? Por usted. Pero hay quienes no. A los que se pierden, pues usted le va a caer mal, va. Usted va a oler feo para ellos. Pero dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, es decir, que hacen cosas que dan miedo, ¿verdad? Falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, cuando uno habla con el conocimiento del Señor y con el entendimiento y con el buen testimonio, entonces uno se vuelve olor agradable. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor les dijo a los fariseos, ustedes, y también Juan el Bautista lo decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera muy bonitos, pero por dentro llevan un su muerto ahí. Y la gente lo decía. Cuando hablaban de Jesús decían, tú hablas como quien tiene autoridad. ¿Por qué la gente se acercaba a Jesús en multitudes? Porque olía a vida. Porque lo que decía lo vivía, lo experimentaba. Pero los fariseos, hermano, ni cachaban, ni pichaban, ni dejaban batear tampoco. No hacían nada. Entonces ellos eran muy buenos para hablar. Mire, hermano, la manera en que oraban, hombre. Hasta eso era menospreciable, ¿va? Señor, yo te doy gracias ahí en las plazas. Porque yo diezmo continuamente. No soy como este pecador publicano. Mire la manera de orar, hermano. Entonces, perdóneme, pero ¿usted cree que eso era olor fragante para el Señor? No, definitivamente que no. Por eso nadie se les acercaba. Pero cuando el Señor llegó y dice que se iba con el Padre en las noches y empezaba, Padre que estás en el cielo, gracias por tu misericordia, gracias por este día tan extraordinario, gracias porque se pudo hacer tu obra, Señor. Entonces, ¿cómo salía? Con olor a vida. Así lo recibían todos. Ok, tanto que la gente quería tocarlo, porque era un olor fragante para él. Pero veamos otro más. Esa hora es. No, entonces mejor vayamos al último, hermano, porque si no, no voy a terminar. Venga conmigo y luego de esto vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Juan capítulo 12, versos 3 al 8, yo quiero leérselo y con esto voy a concluir, aunque hay otros versos tan hermosos. Solo le voy a leer nada más algunos otros olores que nosotros podemos desprender. Efesios 5:1, un olor fragante que es la entrega de sí mismo delante de Dios. Las ofrendas como un olor agradable delante del Señor. Eso lo puede encontrar usted en Filipenses 4:18, cuando el apóstol Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Es decir, la ofrenda que se les dio a los ministros, que conste, eso es algo lindo, hermano. Cuando algún ministro viene y usted le quiere dar un regalo, no se contenga a dárselo. Puede ser, pues, a la manera que usted lo quiera hacer, ¿no?
no se contenga, ¿sabe? Porque es un olor fragante delante del Señor. No es porque ahora que venga el hermano usted traiga ahí la docena de suéter. No es eso. Ni tampoco, pero fíjese que el apóstol Pablo dice que esto es un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lea usted el contexto y se va a dar cuenta que los de una iglesia le enviaron pues a él para su manutención y para otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Un mal olor podrían ser las influencias externas. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Solo para poner el contraste, ¿verdad? O la antítesis de aquello. Para el día de la muerte de Jesús. Y en esto quiero detenerme unos 5 minutitos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó ¿de qué? Del olor del perfume. Mire que la casa se llenó del olor del perfume. Pero veamos algunas cosas esenciales en esto. Primero, que María tomó una libra de perfume de nardo puro. Es decir, si era nardo puro, quiere decir que no tenía ningún adicionado nada, ¿verdad? Era el extracto del nardo. Eso significa que llegó sin contaminación alguna a ofrecerlo. Es decir, esto es para él, para nadie más, para él. Entonces, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermano, ¿qué debemos de guardar para ofrecerle a nuestro Dios? Nuestro corazón. Jovencitas, jovencitos, no le esté regalando su corazón a cualquier persona. Iba a decir cualquier pelado, ¿verdad? Pero se oye mal. A cualquier persona, no se lo esté regalando. ¿Sabe por qué? Porque se lo pueden hacer pedazos. Y su corazón. Bueno, y usted tampoco, hermano. No ande pues poniendo su mirada en otro lado. Esto es para todos. Guarde su corazón. Guárdela porque ahora tiene al Señor primeramente y a su cónyuge para que lo ocupe nada más. Entonces, nosotros debemos de guardar. Esta mujer había guardado, porque mire hermano, otra de las cosas es que cuando usted, ahorita lee el pasaje conmigo más adelante, donde el verso 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas tenía que salir a bailar aquí. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, los 300 denarios equivalían a la totalidad de un año de trabajo. Es como, por ejemplo, que usted viniera y dijera, bueno, voy a trabajar todo este año y todas las ofrendas, todo lo que yo gane, lo voy a ir a dejar al templo. Se lo voy a ir a entregar al hermano, al pastor, que obviamente uno es representante del Señor, naturalmente, ¿verdad? Así como Jesús en ese momento, estando como Jesús, representaba en él, y es, ¿verdad? Obviamente, yo lo entiendo, pero a Dios, ¿me entiende? Ok, entonces, y usted diga, hermano, fíjese que trabajé todo el año, no gasté nada, aquí está todo el dinero. Eso fue lo que hizo María. Entonces, ¿qué fue lo que entregó? Toda la vida laboral de un año. Eso fue lo que ella entregó. Entonces, por eso dice que era era de alto precio, era de alto valor. Y miren lo que pensaba Judas, hermano. Todo ese esfuerzo, mejor démoselo a los pobres. No, dijo el Señor. No. Ese esfuerzo es para mí. Entonces, lo que usted y yo debemos de entregar al Señor es todo nuestro esfuerzo, lo mejor que tenemos para Él, que desprende un olor grato. Ok, dice, otra de las cosas dice que era de mucho precio.
ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y entonces la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entregó su corazón delante del Señor, lo puso a sus pies, hermano, derramó sus lágrimas delante de Él, con sus cabellos. Cuando habla de cabellos, habla de pensamientos. Entonces, entregó todos sus pensamientos, es decir, se rindió por completo al Señor. Y entonces, cuando uno se rinde por completo delante del Señor, se lo voy a poner gráficamente. Cuando usted y yo no estamos aquí adorando, Padre, yo te doy gracias, aleluya. A ver, hasta que, gracias a Dios vino. Señor, yo te adoro. Sí, ay, Dios mío, yo creo que dejé prendida la estufa. Señor, yo te bendigo, aleluya, Señor, gracias. Ese es mi marido tan tacaño, hombre, no me dio para. Yo quería venir estrenando hoy vestido. Hay gente que viene así. Entonces, ¿qué pasa? No se entregó por completo, no rindió. Ella rindió todo. Ella rindió pensamientos, ella rindió corazón, rindió su trabajo y rindió pensamientos. Hay gente que está... Ay, se me olvidó apagar la fuente. Hoy sí me van a despedir. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Mañana me despiden. Eso no es rendir su corazón por completo. Pero esta mujer no le importó lo que iban a decir. Ella se rindió por completo a Él. Tal vez a veces viene uno, hermano, y aleluya, gloria a Dios, hoy sí voy a saltar con todas mis ganas. Está saltando y brincando, y de repente se recuerda que la suegra va a llegar y mañana viene mi suegra. Ay, Dios, otra vez. A seguir teniendo problemas con mi esposa. Cuando nosotros nos rendimos, toda la casa se llena del olor en aquel lugar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque entonces, bueno, pasaron diferentes situaciones. Usted ve a Judas ahí diciendo que se lo dieran a los pobres. Pero verso 6. Vamos a ver. No lo copié bien. Voy a ir a ese pasaje. Juan 12:3. Mejor se lo leo aquí. Dice la palabra de la siguiente manera. Entonces, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero oiga lo que el Señor Jesús dice. 12:7. Que es tremendo, ¿verdad? Porque el 12:6 es un 666. Ahora bueno, eso ahí lo analiza usted en su casa. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi muerte. En estas otras versiones dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Pero a mí no siempre. Entonces le voy a decir algo. ¿Por qué tomé este pasaje para finalizar o para ministrar la Santa Cena? Porque lo que hoy nosotros ministramos es la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo se va a llenar verdaderamente? ¿Cómo va a ser distinguido este lugar el día de la Santa Cena? ¿Cómo deberíamos de hacer la distinción el día de la Santa Cena en nuestras vidas? ¿Sabe cómo? Rindiéndonos en corazón, mente, alma, cuerpo, pensamientos, sentimientos y todo delante del Señor. Porque esa mujer, hermano, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, pero esa mujer, cuando se rindió al Señor, estaba preparando el día de su muerte. Y el día de su muerte, el día de la muerte de Jesús, representaba el día de la vida para ella.
si usted y yo nos postramos delante del Señor, si usted y yo, hermano, nos rendimos por completo el día que anunciamos la muerte de Jesús, ese día es un día de mayor salvación. Ese es un día de vida para nosotros. Ese es un día en el que podemos salir, hermano, con una visión diferente de todas las cosas. Pero sabe que lastimosamente hay mucha gente que como no derrama todo aquello e inunda de fragancia el día de la muerte de Jesús, entonces sale exactamente igual. Y el día de la Santa Cena es como cualquier otro día. Este día debería de ser diferente para nosotros. Debería de ser diferente para nosotros. Deberíamos de salir de aquí, hermano, con la visión de la salvación amplificada en nuestras vidas. De cómo yo soy salvo y de cómo yo puedo extender la salvación a otros por medio de mi persona. Deberíamos de salir, hermano, con una visión distinta de cómo mi familia va a ser restaurada, de cómo mi familia, hermano, va a ser reivindicada en las cosas, de cómo mis hijos van a volver su corazón al Señor, su corazón a nosotros, de cómo nosotros vamos a volver nuestro corazón a nuestros hijos. Deberíamos de salir con una visión, hermano, de que el Señor ya viene pronto y por eso yo me preparo cada día más. Esa mujer fue lo que hizo, porque entregó todo a los pies del Señor Jesús. Entonces yo quiero ministrar en esta mañana por esto que el Señor Jesús dijo: déjenla, porque esto que ella vino a entregar, su mente, su corazón, su esfuerzo, sus pensamientos, todo, inundó la casa, preparando la muerte de Jesús para la vida de muchos, para cambiar por completo el panorama del mundo, al grado, hermano, que nadie ha podido quitar lo que es antes y después de Cristo. Todas las cosas, científicamente, en los libros, donde usted quiera, todo está basado en lo que pasó antes y después de Cristo. El Señor vino a partir la historia. Y esta mujer, sin saberlo, estaba participando. Bueno, yo espero que con conocimiento, pero estaba participando. Porque el Señor dijo: ahora que me rindió, y eso quiero dejárselo bien claro en su mente y en su corazón. Cuando usted y yo nos rendimos por completo delante del Señor, las cosas cambian. Las cosas cambian por completo. Cuando dentro de nosotros se desprende ese aroma agradable que inundó toda la casa, entonces el Señor Jesús restauró la vida de aquella mujer. El Señor Jesús le dio toda clase de virtudes a aquella mujer. No sé qué estaba esperando usted hoy delante del Señor, pero yo sí sé qué estoy yo esperando delante del Señor. Y mi anhelo, mi deseo es poder llegar y rendir mi corazón por completo, anunciando el día de su muerte. Porque cuando en el capítulo 11 de Corintios el apóstol Pablo habla acerca de la Santa Cena, dice: porque todo el que come de este pan y bebe de esta copa, el día o la muerte más bien de Jesús es la que anuncia. Esa mujer lo estaba haciendo. ¿Cuál es tu aroma? ¿Cuál es tu fragancia en esta mañana delante del Señor? ¿Estás por completo aquí, rindiéndote al Señor? ¿O tal vez tus pensamientos están en otro lado? Pero yo te quiero decir que si tu corazón se rinde delante del Señor, tus pensamientos, mis pensamientos, mi corazón y todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, ¿qué voy a hacer mañana? No se preocupe por el mañana. Nadie sabe siquiera si va a amanecer. Por eso cada día trae su propio afán. Mejor hoy, que nos toca vivirlo. Yo no sé, tal vez aquella mujer, hermano, estaba pensando en diferentes situaciones, que era tal vez el último día. Porque de aquella mujer habían sido echados 7 demonios, dice la palabra. Pero no le importó nada. Rindió todo su ser delante de los pies del Señor.
y llenó la casa con ese olor agradable. ¿Por qué no llenamos la casa y anunciamos la muerte del Señor? Porque entonces en ello tendremos vida nosotros para siempre. ¿Por qué no anuncias hoy? Claro, esto es para el que quiere. Esto es para todo el que quiere. Pero yo le voy a pedir, a suplicar que usted y yo inundemos con un grato olor, con un grato perfume esta casa donde estamos anunciando la muerte de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Vuelvo otra vez a lo mismo. Nuestros pensamientos, ya no se ocupe del que está al lado suyo, déjelo por un momento, por favor. Venga delante del Señor, rinda su corazón, rindamos nuestro corazón, rindamos nuestros pensamientos, rindamos nuestro trabajo. No se preocupe usted de qué va a pasar mañana, de si va a haber o no va a haber trabajo. No se preocupe de cómo llegó a este lugar ahorita. Tal vez vino con problemas, tal vez su casa tiene problemas, tal vez sus hijos tienen problemas, tal vez con su esposo tiene problemas o su esposa. Tal vez no sabe qué va a hacer el día de mañana, si le van a dar o no el trabajo que usted está anhelando, si le va a alcanzar la gasolina para llegar tan solo a su casa. Ahorita no se preocupe de eso. Mejor ahorita ocúpese en derramar el perfume delante del Señor y llenar esta casa con un perfume agradable. Ay, hermanos, si viera cómo me cuesta, porque con quien está a la par mía, no se preocupe. A la par de aquella mujer estaba Judas también, déjelo. Pueden decir lo que quieran de usted, pero hoy en esta mañana yo le ruego en el nombre de Jesús. Si usted quiere venir aquí al frente, lo puede hacer. Si usted quiere doblar sus rodillas, ahí lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no tomamos la actitud de aquella mujer? Probablemente alguien por alguna situación física no pueda postrarse, pero ahí en su silla, yo le ruego en el nombre de Jesús, tomemos una actitud como la que tuvo María. Y yo le ruego que tome en este momento esa libra de perfume, de nardo puro, y lo venga a poner a los pies de Jesús y le diga a ese amado precioso: Señor, yo no quiero en este momento pensar en nada, en nadie, ni en mi trabajo, ni en los problemas que tengo en casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con nadie. Yo en este momento vengo, Señor, a entregarte mi corazón. En este momento vengo, Señor, delante de tu presencia, rendido, con pensamientos, o rendida, con pensamientos, con todo mi corazón, con todo el esfuerzo que yo tengo en mi vida. He trabajado, Señor, pero esto vengo a rendirlo delante de tu presencia. Si usted gusta hacerlo ahí en su lugar, puede hacerlo, pero yo le ruego nada más, tomemos la actitud de aquella mujer. Ese es el interés, tomemos la actitud de aquella mujer. Postrémonos delante del Señor, arrodillémonos delante del Señor en el nombre de Jesús. Y digámosle: Señor, yo te ruego con todo mi corazón, recibe mi adoración, recibe, Señor, mis pensamientos. Que hoy se pueda llenar esta casa